Dale. El inicio del año 2026 quedó marcado por un hecho de extrema violencia en el sur del estado de Veracruz. Durante el primer fin de semana del año, autoridades estatales confirmaron el hallazgo de los cuerpos de 4 hombres decapitados al interior del rancho Montecristo, una propiedad ubicada en el municipio de Sayula de Alemán, una zona que en los últimos años ha sido señalada por la presencia constante de hechos delictivos vinculados al crimen organizado. El descubrimiento, que generó un amplio despliegue de fuerzas de seguridad, encendió nuevamente las alertas sobre la situación de inseguridad en esta región del país, donde los episodios de violencia han dejado una profunda huella en la población local. La crudeza del hallazgo, así como los antecedentes de una de las víctimas, colocaron el caso en el centro de la atención pública y de las investigaciones ministeriales. Suscríbete a Fuerza México, activa la campanita y acompáñanos en este análisis completo, donde desglosaremos lo que se sabe, lo que se investiga y lo que este crimen revela sobre la violencia que no da tregua en México. El reporte que activó la movilización. De acuerdo con información confirmada por autoridades y reportes de medios locales, los hechos fueron reportados el domingo, 4 de enero, cuando corporaciones policiales recibieron una alerta sobre la posible presencia de restos humanos dentro del rancho Montecristo. El inmueble se localiza en la comunidad de Aguilera, una localidad cercana a la carretera Acayucan-Salina Cruz, una vía estratégica que conecta distintos puntos del sur veracruzano. Tras recibir el aviso, elementos de seguridad se trasladaron de inmediato al sitio señalado. Al arribar al rancho, los agentes confirmaron un escenario que evidenciaba un acto de violencia extrema. En el interior de la propiedad fueron localizados los cuerpos sin vida de 4 hombres. Las víctimas se encontraban decapitadas, y de acuerdo con la información preliminar, las cabezas estaban colocadas sobre una mesa de madera, un detalle que reforzó la hipótesis de un crimen cometido con un alto grado de brutalidad y con un posible mensaje implícito. Escena asegurada y despliegue de fuerzas federales y estatales. El hallazgo provocó una respuesta inmediata por parte de las autoridades. Más de una decena de elementos de distintas corporaciones participaron en el operativo de resguardo. En el lugar se desplegaron efectivos del Ejército Mexicano, integrantes de la Guardia Nacional y agentes de la Policía Estatal, quienes establecieron un perímetro de seguridad alrededor del rancho para evitar la alteración de la escena. Una vez asegurada la zona, se permitió el acceso a personal especializado de la Fiscalía, incluyendo agentes ministeriales y peritos de servicios periciales. Estos últimos fueron los encargados de llevar a cabo las diligencias correspondientes, como el levantamiento de los cuerpos, la recolección de indicios y el análisis del lugar donde se encontraron los restos. Las autoridades mantuvieron presencia en el sitio durante varias horas, mientras se realizaban los trabajos forenses y se recopilaban pruebas que pudieran aportar información relevante para la investigación. Hasta el momento, no se ha informado de enfrentamientos ni de personas detenidas relacionadas directamente con el hallazgo. La identidad de una de las víctimas. Entre los 4 hombres asesinados, las autoridades lograron identificar a una de las víctimas. Se trata de Héctor Velázquez Díaz, quien, de acuerdo con reportes confirmados, era hijo de Héctor Velázquez Vázquez, exregidor del municipio de Sayula de Alemán. Este dato cobró especial relevancia debido a que el exfuncionario municipal también fue víctima de un homicidio años atrás. Héctor Velázquez Vázquez fue asesinado en febrero de 2020 en el municipio de Acayucan, un hecho que en su momento también generó conmoción en la región y que permanece como un antecedente clave dentro del contexto de violencia que rodea a esta familia. La identificación de Héctor Velázquez Díaz fue posible gracias a documentos localizados en el lugar, lo que permitió a las autoridades confirmar su identidad de manera preliminar. Sin embargo, los otros 3 cuerpos hallados en el rancho Montecristo continúan sin ser identificados oficialmente. Víctimas sin identificar y silencio oficial. A pesar del avance en la identificación de una de las personas asesinadas, las autoridades no han proporcionado información sobre la identidad de los otros 3 hombres. Hasta el cierre de esta primera parte del reporte, los cuerpos permanecen en calidad de no identificados, mientras continúan las labores de análisis forense. De igual manera, las autoridades no han anunciado la detención de ningún sospechoso relacionado con el crimen, a pesar del amplio despliegue de seguridad registrado en la zona. El silencio en torno a posibles responsables ha generado incertidumbre entre los habitantes del municipio y comunidades cercanas. Hipótesis iniciales. Posible disputa entre grupos delictivos. Las primeras líneas de investigación apuntan a que el ataque podría estar relacionado con una disputa entre grupos delictivos que operan en el sur de Veracruz.
Aunque las autoridades no han señalado a ninguna organización criminal de manera oficial, el modus operandi del crimen ha llevado a considerar que se trata de un hecho vinculado a la delincuencia organizada. En los últimos años, esta región ha sido escenario de múltiples episodios violentos, muchos de ellos atribuidos a conflictos territoriales entre células criminales que buscan el control de rutas, actividades ilícitas y zonas estratégicas. La colocación de los cuerpos y la forma en que fueron encontrados refuerzan la hipótesis de que el crimen no fue un hecho aislado, sino parte de una dinámica de violencia más amplia que afecta a diversas comunidades del Estado. Un contexto marcado por la violencia histórica. El asesinato de Héctor Velázquez Díaz revive el recuerdo del homicidio de su padre, ocurrido en 2020. Aquel crimen, perpetrado en Acayucan, marcó un punto de quiebre en la historia reciente del municipio y evidenció la vulnerabilidad incluso de figuras que en su momento ocuparon cargos públicos. Desde entonces, la violencia en la zona no ha disminuido. Por el contrario, distintos hechos de alto impacto han sido registrados en municipios del sur de Veracruz, consolidando una percepción de inseguridad persistente entre la población. Investigación en curso. Tras el hallazgo, la Fiscalía abrió una carpeta de investigación con el objetivo de esclarecer los hechos, identificar a las víctimas restantes y determinar los móviles del homicidio múltiple. Las autoridades han señalado que las diligencias continúan y que se espera obtener información adicional en las próximas horas o días. Mientras tanto, los cuerpos fueron trasladados para la realización de las necropsias de ley, procedimiento que permitirá conocer mayores detalles sobre la causa de muerte y aportar datos relevantes para la investigación. El caso permanece abierto y bajo análisis, en un contexto donde la violencia sigue siendo un desafío constante para las autoridades y para las comunidades del sur de Veracruz. Investigación abierta, antecedentes de violencia y un municipio bajo tensión constante. Mientras las autoridades continúan con las diligencias periciales en el Rancho Montecristo, el municipio de Sayula de Alemán y la región sur de Veracruz permanecen bajo un ambiente de tensión e incertidumbre. El hallazgo de 4 hombres decapitados no solo representa un hecho aislado de extrema violencia, sino que se inscribe dentro de una cadena de eventos que, con el paso de los años, han evidenciado la fragilidad de la seguridad en esta zona del estado. Las investigaciones avanzan de manera cautelosa. Fuentes oficiales han confirmado que la carpeta de investigación permanece abierta y que se siguen diversas líneas para esclarecer tanto la identidad de las víctimas como el posible móvil del crimen. Sin embargo, hasta el momento, los avances han sido limitados, una situación que ha generado inquietud entre los habitantes de la región. La escena del crimen y el trabajo pericial. Tras el aseguramiento del Rancho Montecristo, los peritos realizaron un análisis minucioso del lugar. Cada área de la propiedad fue revisada en busca de indicios que permitieran reconstruir la secuencia de los hechos. La disposición de los cuerpos, la localización de las cabezas sobre una mesa de madera y la ausencia de información inmediata sobre los responsables obligaron a las autoridades a tratar el caso con especial cautela. Los restos humanos fueron trasladados al servicio médico forense para la realización de las necropsias correspondientes. Este procedimiento no solo busca confirmar la causa de muerte, sino también establecer posibles datos que permitan identificar a las víctimas restantes, como características físicas, señas particulares o coincidencias con reportes de personas desaparecidas en la región. De acuerdo con fuentes cercanas a la investigación, el trabajo pericial es clave para determinar si las víctimas fueron privadas de la vida en el mismo sitio donde fueron encontradas o si los cuerpos fueron trasladados posteriormente. Este tipo de información resulta fundamental para establecer la mecánica del crimen y avanzar en la identificación de los responsables. Sin detenidos y sin responsables señalados. A pesar del amplio despliegue de fuerzas de seguridad y de la relevancia del caso, las autoridades no han informado sobre la detención de personas relacionadas con el homicidio múltiple. Tampoco se ha emitido un pronunciamiento oficial que señale a un grupo delictivo específico como responsable de los hechos. Esta falta de resultados inmediatos ha sido interpretada por algunos sectores como un reflejo de la complejidad del contexto criminal en la región. El sur de Veracruz ha sido escenario de disputas entre distintos grupos delictivos, lo que dificulta la identificación clara de responsables en hechos de esta magnitud. Las autoridades han reiterado que las investigaciones continúan y que no se descarta ninguna línea de investigación. Sin embargo, el hermetismo en torno al caso ha generado preocupación entre la población, que exige respuestas ante un crimen que evidencia el grado de violencia que persiste en la zona. El antecedente que marca el caso, el asesinato del exregidor. Uno de los elementos que más peso tiene dentro de la investigación es el antecedente familiar de una de las víctimas identificadas. Héctor Velázquez Díaz era hijo de Héctor Velázquez Vázquez, exregidor de Sayula de Alemán, quien fue asesinado en febrero de 2020 en el municipio de Acayucan. El homicidio del exfuncionario municipal marcó un antes y un después en la percepción de seguridad de la región. En aquel entonces,
El crimen generó conmoción entre la población y encendió las alertas sobre la penetración de la violencia en el ámbito político local. Aunque las autoridades no han confirmado de manera oficial una relación directa entre ambos asesinatos, el hecho de que padre e hijo hayan sido víctimas de homicidio en contextos violentos refuerza la hipótesis de que podrían existir vínculos con disputas criminales de largo alcance en la región. Violencia estructural en el sur de Veracruz. El municipio de Sayula de Alemán forma parte de una región que, desde hace varios años, ha sido golpeada por hechos delictivos de alto impacto. La presencia de grupos criminales, el control de rutas estratégicas y las disputas territoriales han convertido a esta zona en un punto crítico dentro del mapa de violencia del Estado. Asesinatos, desapariciones y enfrentamientos han sido reportados de manera recurrente, generando un clima de temor entre los habitantes. En este contexto, el hallazgo de 4 cuerpos decapitados no solo representa una tragedia humana, sino también un mensaje que refleja la crudeza con la que operan ciertos grupos delictivos. Las autoridades estatales han reconocido en distintas ocasiones que el combate a la delincuencia organizada en esta región es un desafío constante, debido a la complejidad del territorio y a la capacidad de adaptación de los grupos criminales. Impacto social y percepción ciudadana. El hallazgo en el Rancho Montecristo tuvo un impacto inmediato en la comunidad local. Habitantes de Sayula de Alemán y de localidades cercanas expresaron su preocupación ante la escalada de violencia y la falta de resultados visibles en materia de seguridad. Para muchos, el crimen refuerza la percepción de que la violencia se ha normalizado en la región. La brutalidad del acto, así como la ausencia de información clara sobre los responsables, incrementa el sentimiento de vulnerabilidad entre la población. Organizaciones civiles y líderes comunitarios han señalado la necesidad de reforzar las estrategias de seguridad y de garantizar que las investigaciones se lleven a cabo con transparencia, con el objetivo de evitar que hechos como este queden impunes. Expectativa por avances oficiales. A medida que transcurren los días, crece la expectativa por parte de la ciudadanía y de los medios de comunicación respecto a los avances de la investigación. Las autoridades han indicado que se espera contar con mayor información una vez que concluyan los análisis forenses y se logre identificar a las otras 3 víctimas. La identificación de los cuerpos podría aportar pistas claves sobre el contexto del crimen y permitir establecer posibles vínculos con otros hechos delictivos registrados en la región. Asimismo, podría facilitar la colaboración con familiares y testigos que ayuden a reconstruir los últimos movimientos de las víctimas. Un caso que sigue abierto. El homicidio múltiple en Sayula de Alemán permanece como un caso abierto, envuelto en interrogantes y marcado por la gravedad de los hechos. Mientras las autoridades continúan con las investigaciones, la región sigue bajo la sombra de una violencia que, lejos de disminuir, parece recrudecerse con el inicio de 2026. El caso de los 4 hombres decapitados en el Rancho Montecristo se suma a una larga lista de episodios que evidencian la complejidad del problema de seguridad en el sur de Veracruz. La resolución de este crimen será clave no solo para brindar justicia a las víctimas, sino también para enviar un mensaje sobre la capacidad del Estado para enfrentar la violencia que afecta a sus comunidades. Por ahora, la investigación continúa y las autoridades mantienen el compromiso de esclarecer los hechos. La expectativa está puesta en los próximos informes oficiales, que podrían arrojar luz sobre uno de los crímenes más impactantes registrados en la región en el arranque del año. ¡Ayúdale, estúpido! ¡Quédate! ¡Hay un casco tirado! ¿Estás bien? ¿Qué es ese pendejo que anda ahí arriba, güey? ¿Dónde? Ahí arriba, ¡Ey, ayuden, puto! ¡No mames! ¡Ey! ¡Pásale, querido! ¡Aquí está! ¿Quién es? ¡El papa! Espera, madre. ¿Qué carro fue? No mames, era una camioneta gris. Una puta camioneta gris, güey. ¡Ey, vayan por mi cara de papa! Vete a ver al papa, güey. Cara de papa, está tirado, güey. Es cara de papa, güey. Allá, güey.
Está tirado, güey, no mames. Tengo aquí en la pierna. Aguanta. Sí, espérate. A ver, toma, agárrasela. Sácalo. No, así, cárgalo. Mételo para allá. Aguas. Cuidado. ¿Dónde? Para allá, de aquí atrás, para atrás. Mi arma. Sí, ya te la dimos. Está cargada, carnal. Acá de este lado, para acá. Acá atrás, güey. Sí, aquí. Aguanta. En la rodilla, en la pierna. Torniquete, quita un pinche torniquete. Chito. Corto. Mancha. Te trae tu pinche. Quítale la